Señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Pitipo, doctor Edward Salcedo Barahona, señor doctor Carlos Herrera Lévalo, doctor Julio César Eusebio, señorita Romina Alvarado, Sevilla Eusebio, señorita Romina Alvarado, prefecta del distrito de Pitipo, señores regidores, señores integrantes de diferentes asociaciones civiles de nuestra localidad de Batangrande, señores integrantes de la Asociación Batangrandina y de Identidad SICAM, señores jubilados, a todos y cada una de las personas que nos acompañan esta mañana, hoy día 5 de noviembre del año 2023, se convierte en un día muy trascendental para nuestro pueblo de Batangrande, y en nombre de la Asociación Batangrandina y de Identidad SICAM, les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a esta conferencia, en la cual está como agenda principal reconocer y proponer la oficialización de la fecha de creación o conformación de Batangrande. Les damos nuevamente la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a este local que ha sido acondicionado para esta tan importante conferencia, que estará a cargo, y asimismo también saludar a nuestro hermano batangrandino, al historiador José Pepe Maeda Asensio, que esta mañana nos acompaña, que nos va a ilustrar y a compartir con nosotros todos aquellos conocimientos que nos permitirán definir la fecha y conformación y oficialización de nuestro pueblo de Batangrande. Gracias, Jorge. Un saludo a la mesa, a nuestro conferencista José Pepe Maeda, a todos ustedes que se han dignado a estar aquí, que nos acompañan en esta mañana histórica para el pueblo de Batangrande, en la que nos hemos convocado a instancia de nuestra institución, la Asociación Batangrandina de Identidad, SICAM, AVIS, en coordinación muy estrecha con la Municipalidad Distrital de Pitipo, para desarrollar esta exposición en la que se va a definir la fecha. Tenemos los datos históricos que nos trae hoy José Pepe Maeda Asensio, y que vamos a determinar para gestionar la oficialización del aniversario de nuestro pueblo de Batangrande. Proponer a la municipalidad la oficialización de nuestra fecha de creación o conformación de Batangrande como un conjunto de estancias, y de eso va a hablar José Pepe Maeda Asensio. Sin más preámbulo, vamos a entrar en lleno a la asamblea. Y todos los presentes, ¿no? Creo que este es un momento histórico para Batangrande, va a ser, porque vamos a institucionalizar la fecha de creación de Batangrande. Y va a estar a cargo de nuestro queridísimo amigo José Maeda Asensio, que es un historiador, que es un investigador. En tal razón, vamos a declarar por aperturada, conjuntamente con el alcalde, vamos a declarar aperturada la asamblea. Bien, doctor Sevilla, consejero regional, representante del gobierno regional, doctor Carlos Helera, director del Museo Nacional SICAM, señores representantes de la Asociación AVIS, señor presidente, señores integrantes, historiador y gran amigo Pepe Maeda, señores integrantes del grupo AVIS como el doctor Aurich y algunos otros integrantes que en este momento se encuentran presentes, señora subprefecta, señores regidores, público en general, a todos ustedes mis saludos en esta mañana. Definitivamente bastante contento y orgulloso
de que se pueda dar un momento como este, un momento histórico, un momento que necesitábamos a través de esta asamblea poder oficializar, y que como institución estamos dispuestos a aperturar y dar todas las facilidades para que a partir del próximo año, de manera formal, podamos tener ya un aniversario conforme a la normatividad de lo que corresponde a Batangrande. Aún recuerdo las palabras de un gran amigo y me trae a la memoria el día de hoy a nuestro querido profesor Kimbo. Nuestro profesor Kimbo Cabrejo, que tenía esta gran ilusión y que conjuntamente con la asociación Avis, conjuntamente con todas las autoridades que hoy nos acompañan y que igual de motivados, entusiasmados, conjuntamente con todo el grupo institucional, estamos dispuestos a dar este gran paso. Que hoy en esta asamblea se pueda hacer la propuesta para que conjuntamente al equipo de sesión de consejo y conforme a lo que establece la normativa podamos aprobar. Para inicio entonces quiero presentar, ya el doctor Francisco ha dado las pautas a tener en cuenta en el desarrollo de esta asamblea. En primer lugar, el historiador batangrandino José Pepe Maeda Asensio hará su presentación con todo el proceso de investigación que ha venido realizando. José Pepe Maeda Asensio fue jefe de la FORTUR 1990-1991, asimismo también jefe del Museo Arqueológico Regional Vicus Piura, asesor del exalcalde y funcionario, ¿no? Así también él es conferencista internacional. Bienvenido, amigo, hermano, compañero, José Pepe Maeda Asensio. Muchas gracias. Mucha presentación para mí. No soy más que un modesto batangrandino que se trazó como meta escudriñar la larga historia de Batangrande. Señor alcalde, amigo Eduardo Saucedo Barahona, amigos de Avis, doctor Carlos Cedera Arévalo, a quien no es broma, le digo hijo batangrandino, al doctor Julio César Sevilla, colega investigador, historiador, funcionario y jefe de la sección de posgrado de la Pedro Ruiz Gallo, consejero regional, o quien es del partido en varias conferencias. Pueblo batangrandino, permítanme hoy 5 de noviembre del año 2023, para todo el mundo a través de Facebook, dedicar esta conferencia histórica que quedará desde hoy para siempre, hasta cuando no estemos presentes en esta tierra, ninguno de los que estamos aquí, porque se va a firmar un acto histórico. Dedico esta conferencia al pueblo de Batangrande, los de ayer, a los que se fueron, a los que forjaron este noble pueblo. Dedico esta conferencia a los batangrandinos presentes, a los nuevos batangrandinos que viven y conviven con nosotros. Dedico esta conferencia a los batangrandinos que vendrán después de nosotros. Dedico esta conferencia a seguir la vida ante el espíritu de mi padre, que estuvo aquí por más de 40 años en esta oficina. La emoción de mi hermano. Dedico esta conferencia al señor Guillermo Áuril Bonilla,
Gracias a él se da esta conferencia. Y ya voy a decirlo por qué. Dedico esta conferencia con las disculpas y el perdón de todos mis buenos, excelentes amigos, al mejor amigo que he tenido, y siempre lo digo, a Juan Quimbo Cabrera. Emocionado, coincidencia histórica, hoy día también dedico esta conferencia a mi señora esposa, Georgina Díez León, que me estarán viendo por Facebook porque es su cumpleaños. Y qué bonita coincidencia, maravillosa y bendita, cumpleaños del gran Quimbo Cabrera, que nunca me dijo Pepe, nunca me dijo José, me decía desde niño Pepín. Para todos ellos y para ustedes, amigos. La historia de Batangrande quiero resaltarla primeramente en que tenemos el privilegio de que Batangrande sea quizás después de Saña, fundada en 1720 por el capitán Baltasar Rodríguez español, quizá Batangrande sea el único pueblo después de Saña que sí puede demostrar su nacimiento con documentos históricos. Lamentablemente no lo puede hacer ninguno de los pueblos de la actual región del Lambayeque, que celebran efemérides, unas equivocadas y otras inventadas. Es el caso lamentable de Ferreñafe, con quien hemos expuesto, con Julio César Sevilla y el historiador Alfonso Samamé, hemos en conjunto demostrado que Ferreñafe no tiene fundación española, que fue simplemente un común, como se le llamaba antes, común de indígenas o de indios, porque así era la denominación colonial, era un común de indios. Pero Batangrande no, y lo vamos a demostrar. Batangrande tiene el privilegio de tener partida de nacimiento con documentos. La historia es que el proyecto arqueológico Batangrande La Leche, que después, en 1985, se denomina SICAN, bajo la dirección del maestro Dr. Izumi Shimada, de nombraría ahora mundial. Si no lo saben, hace poco fue condecorado por el emperador de Japón y es el autor de que en poco tiempo Naciones Unidas tenga que declarar al bosque de Poma, hoy Santuario Histórico Nacional, como Patrimonio Cultural del Mundo. Y así va a ser. El doctor Carlos Helguera es parte de ese proyecto, pero terminado el estudio de tantos años y décadas del proyecto arqueológico, el doctor Shimada notó una inquietud o quizá un vacío. ¿Qué pasó después de la etapa arqueológica? ¿Qué fue de Sicán? ¿Qué fue de Batangrande cuando esa cultura esplendorosa del Horizonte Medio, que es largo hablar, de larga charla de conversación y debate, termina con un dato novedoso que no está escrito, mejor dicho, ya lo publiqué, pero es una primicia que me dio Carlos Helguera. En el año 1060 ocurrió un meganiño tremendo que originó o causó prácticamente la caída de la unidad política y religiosa sicana. Cuando ellos han excavado la plaza que los ubica entre Huaca del Oro y Las Ventanas, creían haberse encontrado ante más de 160 esqueletos que de repente fueron sacrificios humanos. Pero Carlos dice, no fueron sacrificios humanos. Se sucedió un envenenamiento, un sacrificio ante la desesperación de ver a su estado político caído. Seguramente miembros de la élite se envenenaron en conjunto y los arqueólogos están dando cuenta de ese fatídico hecho que termina prácticamente con la cultura sicana. ¿Qué pasó después de la etapa arqueológica con la influencia chimú y la influencia del Inca provincial? El proceso de metalurgia y la producción no tanto de oro, como dice el doctor Shimada, sino la producción a nivel industrial,
y de exportación del bronce arsenical Sicán, que llegó hasta los valles centrales de la costa del Pacífico como Lurín, Lima, Chincha y por el norte y el actual sur del Ecuador. La tradición alfarera y la tradición prehispánica metalúrgica y de producción industrial no continuó más. Entonces Chimala empieza a buscar y a buscar el ábrete César, la explicación. ¿Y cuál es la explicación? ¿Cuál era la explicación? Tenían que haber en cualquier parte del mundo documentos que hablan sobre Sicán desde el siglo XVI. A los pocos años que en 1532 llegaba Francisco Pizarro y se decidiera con los 13 de la isla de Gallo adentrarse en el territorio llamado Pirú, hoy Perú. Carlos dará cuenta de que Chimala trajo a lo mejor sobre historia peruana. Y aquí en esta casa Hacienda permanentó un tiempo la doctora Susan Ramírez, calificada como una de las antiguas, sobresalientes y famosas peruanistas que hay en la historia colonial. Se trajo a Paloma Carcedo Muro de la Universidad Complutense, en algo recogida con nombres cambiados como Miguel Navarrete por el escritor Carlos Camilo Calderón en su obra Engaño, que no es otra cosa que la reinterpretación de una partecita de la historia de Batangrande. Y fuera ya le digo porque un amigo Amish me dijo: Pepe, mi viejo quiere hablar contigo, mi padre, don Guillermo Aure Bonilla. Le digo, quiero conocerlo, porque yo ya había entrevistado a don José buscando los documentos. Yo dije, no están allá ni acá. Algo me decía que esos documentos estaban aquí en un paso. Don José Aure Bonilla, que me recibiera en su residencia en la calle Alfonso Ugarte, muy amable, muy conversador, me dijo que no sabía de los documentos, que de niño los había visto en un costalillo. Entrevisté a don Osvaldo Aures, al señor Edmundo. Los demás habían fallecido y otro que vivía en Lima. Entonces me interesé en conocer a don Guillermo Aures. Me recibió muy bien en su residencia en la casa de Patasca y me dijo primero quién era yo, ¿no? Que él es de Maeda, se refería a mi abuelo, que mucho hizo don Juan Aures, y le dio el zancón. Y nacen las famosas piñas gigantes de Batangrande, que fueron donadas por don Juan Aures cuando llegó una vez don Augusto B. de Guía. Dos hermosas piñas que pesaban 35 libras, eran las famosas piñas dulces de Batangrande. Entonces dije, de mi abuelo. Y me dijo, ¿y qué relación tienes con el chino? El chino le decía al doctor Chimala, porque el doctor Chimala, como yo y como nosotros, fustigábamos la época de la guaquería, ¿cierto? Entonces yo le digo, yo es mi amigo, me siento su discípulo, le cargo la mochila cada vez que sale al campo, lo hizo por 17 años consecutivos. Me dijo, anda buscando los documentos de Sicán. Sí, le dije, efectivamente. Le dije, ¿qué es esos documentos? Esos documentos ya se perdieron para siempre. Y le dije, la verdad es que yo quería conocerlo a usted, pero mi interés, le confieso, de mi visita era los documentos. Se rió. Usted se conoció a don Guillermo, que pisó también sus últimos años de vida esta casa Hacienda, lloró al entrar cuando lo hicieron administrador de Batangrande, ¿no? Entonces me dijo, hijo, ven, me llevó a una habitación, abre los cajones, recuerdo que era una cómoda, y eso es lo que ando también buscando ahora. Abre los cajones y expedientes cosidos con cuero de cabra. Y cuando yo vi los documentos, cuyas copias en parte traigo así, está. Este es el nacimiento de Batangrande. Lo abracé para ganarme. Y me dijo, ¿los quieres tener?
Y mi primer obstáculo fue este. No se puede leer, le digo. Es castellano antiguo. Para leer este tipo de documentos se necesita ser paleógrafo. Transcribir el documento del siglo XVI. Para mí era casi imposible. Me dijo, llévate lo que puedas, y me llevé, ya está publicado, 35 expedientes. 35 expedientes que los he estudiado, paisanos míos. Llevo ya más de 20 años estudiando esos 35 expedientes. Y aunque suene anticientífico, cierta noche, al abrir el primer expediente, cerré los ojos y le dije, don Francisco de Barbarán de Escano y Mendoza, que es el fundador, hijo del capitán Juan de Barbarán y San Pedro, uno de los 13 de la isla del Aire. ¿Quieres pasar a la historia o no? Y sentí como que una energía, porque en eso sí creo, la energía se da. Empecé con dificultad a leer los documentos, uno tras otro. Y hoy día voy a hacer entrega oficial de la transcripción a nuestro lenguaje actual que yo hice de los documentos del siglo XVI. Cuando escribo el primer artículo, Sicán y la documentación colonial temprana, la doctora Susan Ramírez me escribe y me dice, ¿cómo hizo usted, profesor Mayeda, para leer esos documentos? Y yo le dije, usted es una científica, no me va a creer. Y le conté, yo me remití a don Francisco Barbarán porque de paleógrafo no tengo un pelo, pero me convertí en paleógrafo. Y esos documentos, no sé si lo puedo decir. Claro. Algo me pueda pasar, no soy diabético, felizmente, pero de algo tengo que morir. Estamos preparados para eso, una cosa natural. Yo visité a Carlos Helera después de unas conversaciones que solamente él y yo sabemos. Le digo, si algo me pasa, estos documentos originales que te entrego en tus manos deberán de ser recibidos por siempre en el Museo de Bataclan. En un día. El documento data de 1597, con antecedentes desde el año de 1565. La conferencia prometería ser larga, pero voy a remitirme a lo que dice el documento. Composición de Sicán, Chuca, Fulet y Fotoro, hecha por don Francisco de Barbarán y confirmada el 6 de enero de 1596, que deberá ser la fecha en que se celebre el nacimiento de Bataclan. Repito la fecha, 6 de enero de 1596, porque yo he publicado los artículos, pero la fecha no la soltaba. Y el doctor Auri me dice, hermano, ya pues. Y el interés de él ha sido usar la fecha, por eso se ha comido y organizado esta conferencia que me parece ideal. Y no hay mejor resumen que hacerlo que aquí. No tengo dos libros que se venden en Europa, en la primera empresa vendedora del mundo, que ustedes saben quizás es Amazon.com. Uno de mis libros es Los Mochicas y sus diferentes nombres en la historia, y el otro es Triste Cumaná, la tradición prehispánica mochica. Y estaba en tratos con Amazon para el tercer libro, que se titula Sicán, el estado prehispánico, la estancia y la hacienda. Y uno de las condiciones que pone el comité editorial interesados en esta transcripción es no dar a conocer
conocer la fecha. Entonces ya rompí ese trato. Y de hecho que vamos a buscar otra editorial, porque estamos transmitiendo en Facebook. Y los señores de Amazon, aquí en respeto y agradezco, también escuchan Facebook. Entonces el documento consta de 13 hojas. La historia es la siguiente. Me sé el documento de memoria. Ya desde el año de 1591, desde el reinado de España, se emite una ordenanza virreinal, lo que es hoy día una ley. En 1591 se ordena a los virreyes que hoy es Sudamérica, al virrey de Granada, incluyendo el virreinato peruano, hacer las composiciones. Este documento se llama composición, no es nacimiento, no es creación, no es fundación, no, es composición, es el término legal. ¿Qué decía la Real Cédula de Composiciones? Que donde hubiera lugar, los españoles, principalmente ellos, tenían potestad de hacer composiciones, mejor dicho, de arrebatarle tierras a los naturales, que las tenían desde ancestros a través de cacicazgos y con la oficialización del origen en 1536 de las famosas encomiendas, que no eran el propietario de tierras, sino de mano de obra, de naturales. El encomendero que tenía más naturales era el más poderoso. Y por cierto, el encomendero más poderoso de lo que hoy es la región de Lambayeque era el encomendero de Jayalca. En 1536 le tocó a don Francisco de Lobo ser el encomendero, pero él residía en Piura. Se casó con la señora Palomino. La señora Palomino es viuda de Francisco de Lobo, luego es viuda de otro señor, y se casa en terceras nupcias con el capitán Francisco de Barbarán Lescano y Mendoza. El capitán Francisco Lescano y Mendoza, en 1561, da cuenta los escritos que ya tenía 200 vacas en el fondo de Torún, que no es otra cosa que Jotoro, que después pasó a llamarse con él Sotoro, y ya después un escribano lo mandó y le puso Ojo de Toro, ¿no? Bueno, un sitio, el doctor Simada le puso Ojo de Toro a un mapa, y mi papá le dijo, no, doctor, eso es una lisura. Simada se reía, siempre recuerdo eso, siempre anécdota. Entonces, en 1561 ya dan cuenta estos escritos en las estancias de Fulec, Jotoro, Chuca, había ganado porcino. En Jotoro había más de 200 vacas, dice el escrito. O sea, era una estancia importante. García Hurtado de Mendoza, que era el virrey, ordena la composición en nombre del rey de España. Y a 1 de noviembre de 1591 años, dice: yo, el virrey, por mandado del rey mi señor Juan de Ibarra, firma el escribano, y para poner en efecto lo que su majestad manda, por la dicha real cédula de condición, a don Bartolomé de Villavicencio, que era el corregidor de la ciudad de Trujillo y que después, pocos años después, fue uno de los dueños de Batangrande, el general don Bartolomé de Villavicencio, da permiso, mejor dicho, para que se haga la composición. Y es así que el 28 de julio de 1595, don Juan Hurtado de Zárate, en nombre de Francisco de Barbarán, vecino de la ciudad de Trujillo, en virtud del poder que susodicho tengo de que hago presentación, digo que el dicho mi parte tiene en término del pueblo de Jayalca 4 estancias llamadas Sin Can, las dos con C, Sin Can,
y Jotoro, y la instancia llamada Fulé, y la instancia llamada Chuca, en que tiene el dicho mi presente cantidad de ganados, vacas, cabras, ovejas, puercos, así hablaban en español, puercos, y para componerse con su majestad. Juan Hurtado de Zárate, en el pueblo de San Salvador de Jayanca, del corregimiento de la vía de Santiago de Miraflores, a 28 días del mes de julio de 1595, ante el general don Bartolomé de Villavicencio. Del poder dado a Juan Hurtado de Zárate, por cuanto esta carta viene, como yo, Francisco de Barbarán, vecino y alcalde de la ciudad de Trujillo, teniente de corregidor y justicia mayor de la vía de Saña y jurisdicción, otorgo y conozco por esta presente carta que doy y otorgo poder cumplido que bastante de dicho se requiere a don García Somonrostro y Juan Hurtado de Zárate, para que puedan comprar en el dicho sin nombre cualesquiera cantidad de tierras y chácaras que les pareciera de su majestad. Otro sí, doy este poder para que en mi nombre puedan asistir y asistan a la revisita de los indios naturales de Jayanca y de mi encomienda. En alguna parte quiero destacar, antes que me olvide, citan aquí el común de indios al otro lado del río Lancatles, que fue el nombre del río La Leche, y citan como el pueblo sicano originario, ojo, o sea, los sicanos originarios, y un aplauso para ellos porque están presentes de todo el Senado de Paz Civil. Los estúpidos son santos, venidos de Lotupe, y todos los ascensos no son batangarandinos. Los batangarandinos originarios, dice aquí, visiten el común de indios al otro lado del río Lampaté, Pativilca, dice. O sea, es un nombre que viene de la época colonial. Y hay otro en Lima, pero no es copia, es original. Ante mí, Antonio Rodríguez Galindo, escribano de su majestad público, traslado de la visita de las estancias, o sea, se traslada una copia, dice Pedro Alarcón, fue de comisión por el general don Bartolomé de Villavicencio, visitador de las tierras y corregidor de justicia mayor del partido, etcétera, etcétera. Dice, presento, aquí viene la parte final, al testigo Miguel Chucu. Ya estamos conversando con Carlos Herrera y Aves de que una de las grandes huacas de Poma, una se llamó Chinchuñamique, no sabemos cuál es. La otra se llamó Pilafamique, datos que diera el doctor Ceballos y que coinciden con los documentos que estamos tratando. Y otra huaca se llamó Chucutumi. Y aquí advertimos que Chucu, después se formó la estancia de Chuca, no es más que un apellido nativo de Batangrande, el apellido Chucu. Don Miguel Chucu era alcalde y principal de este pueblo y presentan por lengua. ¿Quién era lengua? El lengua era un nativo, un natural español y hablaba muchísimo. Le decían lengua. Y este dato me interesa porque ese indio, disculpen porque así era. Los escritos yo les digo naturales, pero no estoy hablando históricamente bien, porque los documentos dice indio, ¿no? A veces malinterpretan las cosas. Apellido español, como me dijo el historiador, mi tío de sangre, Antonio Sarrete Asensio, en una conferencia, con todo respeto lo digo, dijo que nuestros ancestros venían por la esposa del virrey Amarte Juniel, que se apellidó Asensio. Entonces yo digo, no, tío, los Ascensos venimos de Mochicas. Es un apellido español puesto a un indio. Y aquí está la respuesta. Era un indio, lengua, llamado Don García, por nombre, Asensio. Intérprete y por ante mí el presente escribano del dicho juez,
reabrió el juramento, estando escuchando el nacimiento de Matagrande. Haber hecho su merced, le preguntó por todos los sitios y lugares y estancias que hay en este dicho valle, por los molinos, cortidurías, jabonerías, viñas y otras heredades. Dijeron que Francisco de Berberán o Barbarán, de la ciudad de Trujillo, tiene en este valle ocupadas 4 estancias, llamadas la principal, la estancia de Sicán, nuevamente con C. Parece que en ese ya es más moderno. Sicán, en que tiene recuas de burros y crías de mulas y puercos, y en la estancia de con X Sotoro, cantidad de 200 vacas, o sea, era una estancia importante, 200 vacas, y en la estancia de Fulet, cabras y ovejas, y la otra llamada Chuca, tiene así mismo cabras y ovejas que las tienen ocupadas por más de 50 años. La estancia de Francisco de Barbarán, llamada Chuca, vienen las visitas, y aquí viene lo bueno. En los dichos 13 de marzo del año se visitó la estancia llamada Jotoro de Francisco de Barbarán con 200 vacas. El 14 de marzo de dicho año se visitó la estancia llamada Sicán por el dicho juez que está en el pueblo de Jayanca, más o menos se ubica en la Soledad. Dicen que alrededor de la Huaca de la Soledad habían tiempos unos muros de data colonial. Parece que ahí fue la estancia de Sicán. O sea, la historia de Batangrande nace en Huaca, la Soledad. No en la Huaca, sino en su alrededor. Hay presencia cultural de cerámica colonial temprana, de esa época. Entonces, ¿no ve? El dato científico está coincidiendo con el dato del documento. Muy bien, gracias, Carlos. Y aquí tiene cría de mulas y yeguas y puercos y burros. Ya había, dice, estancias pobladas. Por cierto, don Francisco de Barbarán, tal parece que nunca conoció su estancia que compró. Él vivía en Trujillo y ahí murió. No hay ningún documento que diga que él visitó alguna vez su propiedad. Las daba a sus poderdantes, a sus representantes o almacenes. Por último, aquí tenemos el largo documento. El dicho juez admitió, ojo, el dicho juez admitió la composición. Algunas eran rechazadas porque había juicios con caciques. Aquí no. El juez admitió la dicha composición de los asientos de las 4 estancias que se concertaron, ojo y oído, en 250 pesos de oro, de a 9 reales cada peso. O sea, lo que hoy en Batangrande costó 250 pesos de oro, que no era barato en aquella época, eran pesos de oro. Y aquí viene también algo interesante. De a 9 pagados, ojo, será pagado la mitad para el día de San Juan, de junio del año primero, que vendría a ser de 1596 años, y la otra mitad se pagará el día de Navidad del año de 1596. Y en dicha cantidad, el dicho juez dio por hecho y efectuada la composición de los asientos de las haciendas 4 estancias, que los pastos y aguas sean comunes, y así, amigos y paisanos, se da por creada la estancia de Sicán y 4 restantes que después pasaron a ser parte de la estancia de Sicán con un solo nombre, y que a partir del año de 1765 aparece otra estancia que se llama la estancia de Batán. La estancia de Batán se fusiona con la estancia de Sicán y vienen a formar la gran hacienda de Batangrande. El último documento dice
Y dice, don Balaguer de Salcedo, contador de ella, y se cobraron lo que se debe, y a su majestad, y ante su majestad se pondrá en la caja real de su majestad de lo demás procedido de este CFF, no sé qué significa. En los reyes, ¿qué significa en los reyes? Lima, porque Lima no se llama Lima, ese es su apodo, su ciudad se llama la ciudad de los reyes. Por eso dice, en los reyes, a 6 días del mes de enero de 1596 años, se da por concluida la composición de Sicán. Aplauso por Sicán. Solamente una pregunta. Sí. Con C siempre. Con C. Ya, por eso el debate ya con los especialistas, los arqueólogos, para que cotejen los documentos. Bueno, yo atrevidamente ya publiqué que Sicán no significa casa de la luna. Significa en lengua sechurana, que es parte del conglomerado de la lengua mochí, que tenía variantes como la pescadora, la sede de Sechura, la ibita, la colán de Piura, y la jijenán que hablaban los hermanos, la muchitla pescadora que aparece, hablaban los batagrandinos con los pescadores, y Sicán, según el diccionario escueto que publica el obispo don Jaime Martínez de Compañía y Luján en el año de 1879, consigna que Sicán es Sicani, y que Sicani significa hermano. ¿De dónde viene casa o templo de la luna? Eso lo creó Bruni, creyendo ver en Sicani, ya no le puso la C, lo escribió con S y le dijo sí luna y al casa. Y ahí viene ya, ahí no me meto porque ya es parte de la interpretación en contexto arqueológico que le deben dar los arqueólogos. Es solamente un modesto derrotero y alcance para el doctor Hilera, que está a cargo de estos estudios. Ya el doctor Chimada viene, creo, por una vez al año a hacer una ceremonia en lo que ha sido parte de su vida, la que es pues su vida, ¿no? Viene y pasa unas horas con sus ex trabajadores, sé que se toman 2 cajas de cerveza para festejar, lo mandan mareado al doctor, y ya Carlos ha quedado por siempre acá. Miren, la historia de Batagrandes, aquí voy a terminar, porque se está grabando, y para los que escriban, les voy a dar un derrotero de fecha. Hubieron 2 tipos de fundaciones de ciudades españolas. La que inició don Francisco Pizarro, que fueron 15 ciudades, y que después de su muerte se quiso continuar con la fundación de ciudades españolas, pero no. El virrey don Francisco de Toledo emitió la ordenanza que se llama reducción de indios. ¿Qué significa? Para catequizarlos, porque algunos eran renuentes o adoraban al Pumia o adoraban a sus huacas, dijo, lo más fácil hay que traerlos acá. A eso se llama reducción. Así, todos los naturales que rodeaban a lo que es Chiclayo fueron llevados hasta donde ahora es Chiclayo. Así hizo con Ferreñafe, se hizo con Lambayeque, etcétera, etcétera. Entonces, Sicán no es ni ciudad española ni reducción. Tiene otro tipo de origen, como estancia, como empresa. Y permítanme decirles que Sicán fue un importante asentamiento. Se fabricaban cordobanes hechos de cuero de cabra, que teñidos eran exportados, según dice el historiador Carlos Mazo en 1921 y otros escritores historiadores, que desde Sicán Batagrandes se exportaban cordobanes de cuero pintados hasta Cuenca y Quito. Poma, otro dato importante, no era solamente el bosque y las huacas. Ya sabemos que Sicán nace en Poma entonces, en Huaca la Soledad. Y ya sabemos que Sicán, por estos documentos, fue un gran exportador de salitrales para la agricultura. ¿Y por qué le llaman la estancia de Sicán? Porque era una estancia ganadera.
Y más que puercos y vacas, en esa época más valían las cabras. ¿Por qué valían las cabras? Porque con su cebo, con su grasa, se fabricaban los jabones, de los cuales Batangrande también se convierte en un principal exportador de jabones en la época del hacendado don Alonso de Villavicencio. Y en cierta parte de Batangrande, dentro de la familia Villavicencio, en un juicio que he leído, se presenta el representante de los Villavicencio y dijo que don Nicolás de Villavicencio no iba a hablar porque era un señor en minoridad. Hace pensar que Nicolás de Villavicencio en minoridad no era normal, o sea, no se podía defender. Y en honor a él, en buen tiempo, en buena época, Batangrande se llamó la hacienda San Nicolás de Sicán, antes de ser Batangrande, en honor a don Nicolás. ¿Y por qué se llama el Fundo Santa Clara? Se llama el Fundo Santa Clara por doña Clara Fernández de la Cotera y Durán Caso. Doña Clara Fernández de la Cotera y Durán Caso fue hija del capitán Fernández de la Cotera, cuya hija, doña Clara, se casa con un abogado que se llamó don José Andrés Delgado Gardiazabal y Tobar, que entre el año 1820 a 1830 empieza a construir esta hermosa casa hacienda. 1820 a 1830, y lo digo porque cuando heredan los hijos Delgado y Moreno, que fueron 3 hijos de este matrimonio Fernández de la Cotera, heredan los Delgado, Fernández de la Cotera y Delgado, fueron 3 herederos. El mayor entra en pleito con los hermanos, pide la partición y termina la tenencia de los Delgados. Pero el nombre de Clara, doña Clara Fernández, queda para el Fundo, que hasta hoy se conoce, y hoy día es el pueblo de Santa Clara. En los escritos dicen, hay varios nombres que hay que rescatar. El Cerro Tamboreal se llamó el Cerro Rimpón. Y la ensenada de la mina que le llamamos, donde trabajó Carlos, los Batanes, esa ensenada en los documentos se cita como la ensenada de San Andrés. ¿Por quién? Por don José Andrés Delgado Gardiazabal y Tobar. Batangrande, voy a dar una fecha importante. En la época colonial, si bien es cierto Sicán, ya con pobladores, cuidadores, mayordomos, pertenecían a la encomienda de Jayán, estas tierras fueron por siempre, generación tras generación, propiedad de los caciques de Pacora, no de Jayán, de Pacora. Así lo dice el testamento del 19 de septiembre del año de 1687, el testamento que deja doña Catalina Cususoli, deja entre sus pertenencias a la Huaca Socotuc, Pomac, terminaba en P, Pomac, Cerro Asana, y creo que es el cerro, hasta ahora lo conoce como el Cerro Usán, el Cerro Torún, es el nombre más antiguo de Jotoro, y la huaquita llamada Pitibli. Heredan sus hijas, o su hija, Agustina Cususoli, hija de don Pedro Quesquén, cacique de Pacora, y de doña Catalina Cususoli. Doña Catalina Cususoli a su vez nombró herederos a sus nietos, don Diego de Silva y don Pedro Quescún, debe ser Quesquén. En 1721, Sicán por primera vez aparece en los documentos coloniales con el nombre de Batán. Le decían la hacienda de Sicán o Batán, pero ya en 1866, de hecho, se pasa
a llamar por siempre Batán Grande. 1866, que tenía los siguientes predios: Fabellet, Jotoro, Falset, Sodo, Raco, Calú, Laleix, Olan Carleix, Sodup, Bidup, Pochó y Lup. En 1565, Batagrande tenía 40 fanegadas de tierras, confieso que no sé qué cantidad era, con bosques, un importante dato, algarrobos verdes y cañas verables, pues nosotros le llamamos caña brava. El nombre es verable, me parece un término algo árabe, ¿no? Como el caballo, ¿cómo le llaman? Berebere, ¿no? Aquí dice y cañas verables. En estos expedientes, especialmente la visita que Sebastián de la Gama hace al Valle de Cayanca en 1540, cuyo estudio ha sido ocultado por Susan Ramírez cuando pidaba Jorge, luego se separó de Susan Ramírez, Valdemar Espinosa y la doctora Ana de Mister. En 1540 se cita por primera vez a un personaje llamado Sicani. ¿Qué es Sicani? Y al transcurrir los documentos se va transformando en Sicani, el Signán que encontró Paloma Carcedo en el archivo 48, en el expediente 418, sección justicia del archivo de Sevilla. Sicani, Cani, Signán, y aunque no lo crean, termina en Lavami. Para que hoy día haya un apellido Piura, lo encontré por todos lados, el apellido Lavami. Y también he visitado la hacienda de Sicani, que queda en Cutero. Es un pueblito llamado Hacienda de Sicani. ¿Quién fue Sicani? Un cacique principal, un señor de señores, nada. Cuando se hacían las composiciones, lo primero que preguntaban al indio lengua, ¿y a quién recuerdas acá? Eso está en la visita de Cayanca, en donde la doctora Susan Ramírez me dice: profesor Maya, lo que yo me interesa mucho es que en el trabajo yo no he advertido lo que usted ha visto. ¿Qué vi? De que el escribano llama al indio ladino y le dice: oye, ¿qué es de ese Sicani? Dijo: Sicani era el señor que cobraba el tributo para el cacique, y el cacique se lo daba al encomendero. ¿Y qué es de él? Se fue a los Huangos. ¿Y por qué se fue? Se llevó más de 200 indios. Parece que Sicani, estamos ante uno de los primeros revolucionarios que tenemos, porque se robó 200 indios y se los llevó a las alturas de Huangos. ¿Y por qué no viene? No sabemos de él. Entonces el escribano dijo: vamos a reportarlo para que lo traigan, mejor digo, a la fuerza. Entonces el área que está en composición en esta visita de Cayanca, ¿cómo le conocen? Por siempre, dijo el indio ladino, a estas tierras se le conocen como las tierras de Sicani. Y si Sicani, si no sería por José María Asensio, modestia aparte, hubiera pasado desapercibido en la historia, porque ni la doctora Ramírez, ella lo confiesa, se dio cuenta de su existencia. No le llamó la atención. Pero ante 12 preguntas que yo las conté, dije: este es importante. Entonces Sicani es el nombre de un cobrador de tributos. Es como si el señor Sevilla cobre en Pativica para su empresa Carza. Los vendedores, sus compañeros de trabajo de él, dicen: oye, vamos al área de Sevilla, o sea, al área donde cobraba. Y esta área se llamó similarmente el área, entre paréntesis, que cobraba tributo, Sicani. Y Sicani pasa a la posteridad de la historia, que ni siquiera ese lujo lo ha tenido su principal dueño, patrón y jefe, el gran cacique Facoyape,
y también declare la visita de Jayanca de 1540. Personajes como Sicán se han hecho de la historia y no los caciques. Han pasado a la historia no por los escribanos, que a veces imponían nombres y hechos, sino que pasaron a la historia por la voluntad de los pueblos, porque así los bautizaron. Y así, amigos míos, es la historia de Sicán. Gracias. Antes de terminar, yo cuando leí a Carlos los documentos, bueno, yo le dije si me voy primero, pero ¿qué pasaría si él se va primero? Entonces, Carlos tiene los documentos y que me disculpe, pero no le di la traducción. y siempre Carlos me estuvo diciendo, ¿qué dicen los papeles? Digo, algún día te enterarás. Yo estoy entregando la transcripción a Avis porque le corresponde como organizadora del evento y ruego al doctor Auris entregarle copias al doctor Carlos Celea en nombre del Estado peruano y en nombre del Museo Nacional de Sicán que él jefatura. Y para que la cosa sea democrática, entrego las copias del expediente de 13 folios que tiene el doctor Elena en original, al señor alcalde, don Eduardo Saucedo, para que sean exhibidos en alguna urna, porque los originales por momentos no se pueden exhibir, pero creo que las copias en una urna en la municipalidad van a suscitar mucho interés. Muchas gracias. Quiero decir